Hola, somos la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y deseamos ayudarle en su camino hacia la autosuficiencia. Para ello, tenemos diferentes talleres gratuitos desarrollados por el Departamento de Bienestar y Autosuficiencia, también conocidos como grupos de autosuficiencia. En estos grupos recibirás instrucción en temas como educación, empleo, emprendimientos y salud emocional. El taller Educación para un mejor empleo le ayudará a enfocarse en cómo puede escoger de manera eficiente una profesión alineada a su perfil, investigando la demanda laboral actual en su localidad, pero proyectándose a continuar creciendo en el tiempo, cómo financiar sus estudios y cómo estudiar de manera más eficiente. En Encontrar un mejor empleo, usted aprenderá a encontrar las mejores vacantes de empleo en el mercado laboral, preparar una hoja de vida de impacto y prepararse para sus entrevistas de trabajo. Con el taller Iniciar y Mejorar mi negocio, aprenderá a validar sus ideas de negocio y estudiará la viabilidad de estas, además de mejorar sus habilidades para administrar su negocio y hacerlo crecer. El taller de Finanzas Personales está diseñado para ayudarle a administrar sus finanzas personales, como pagar sus deudas y ahorrar para el futuro. Por último, el taller de Resiliencia Emocional está diseñado para ayudarle a mantener su mente saludable y fuerte. De esta manera, enfrentar los desafíos día a día y alcanzar sus metas. Para más información de los recursos disponibles según su país, visite el portal de Bienestar y Autosuficiencia del área Sudamérica Noroeste. Hola amigos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a la segunda edición, el segundo día de la segunda edición de la Semana de la Educación, transmitiendo desde Guayaquil para los 5 países del área Sudamérica Noroeste de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú, atentos, los jóvenes en especial, para entender qué debemos hacer, qué deben hacer para despegar hacia tu futuro. Y el futuro es hoy, o sea que lo debemos hacer de inmediato. Muchas gracias a los organizadores de esta Semana de la Educación y estamos listos para escuchar a los que realmente saben de qué es lo que debemos hacer para arrancar. Así que arranquemos. Tarde de la Semana de la Educación. Ayer increíble, una jornada extraordinaria escuchando a especialistas, expertos en educación y en todo lo que la educación moderna tiene hoy por hoy. Desde Guayaquil estamos transmitiendo a través de las redes sociales a los 5 países del área Suramérica Noroeste. Suramérica Noroeste significa los países de Sudamérica que están en la parte noroeste, vale decir Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Así que a estos 5 países tenemos el privilegio y honor de enviar la señal y compartir el conocimiento desde este hermoso país en este lindo día. Así que otra vez gracias por estar con nosotros. Este es un esfuerzo del Departamento de Educación, del Departamento de Bienestar y Autosuficiencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que ha concentrado sus esfuerzos hace muchos años para atender lo que los jóvenes del mundo entero, miembros de esta organización religiosa y no miembros de la misma, necesitan. Y es fortalecer sus conocimientos actuales, actualizarlos también cuando ya tienen una carrera o profesión. A propósito también incidir en el idioma, particularmente en el inglés, para abrir las puertas del mundo y lograr éxito en un mundo, valga la redundancia, cada vez más difícil, más competitivo y que requiere de jóvenes y adultos mejor preparados. Porque nunca es tarde para estudiar, nunca se termina de estudiar, no importa que seamos adultos o muy jovencitos, estamos siempre invitados a abrir las puertas del conocimiento. Pero bueno, vamos a dejar
los discursos para ir a la práctica y para empezar a conocer lo que los expertos tienen que decirnos. Voy a pedir a Kristen que me acompañe para justamente presentar a nuestra especialista en esta tarde de la Semana de la Educación. Ella es presidenta de Change Factor Consulting. Es psicoanalista y coach profesional. Tiene una maestría en psicología jurídica y es especializada en psicología aplicada a la neurociencia. También tiene una especialización en psicología sistémica aplicada, psicogrupos. Socia y presidenta para la firma Change Factor, que realiza soluciones de gestión del cambio, desarrollo organizacional, transformación cultural, formación, coaching ejecutivo y de vida, procesos terapéuticos y primeros auxilios psicológicos. Trabajó para la Fiscalía General de la Nación de Bogotá, Colombia. Es conferencista en temas relacionados con neurociencias y psicología. Grabó para el programa Vida y Salud los años 2012 y 2013 en Miami, Estados Unidos. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Giovanna. Hola. Giovanna Herrera, qué gusto saludarte. Buenas tardes, ¿cómo están los ánimos? Hola con todos, es un placer y es un gusto el día de hoy estar aquí para las personas que están presentes, pero también con todos aquellos que nos están viendo desde diferentes lugares. Bueno, Giovanna, vamos a dejarte ahora con toda la exposición y luego regresamos para algunas consultas del público. Perfecto. Que te vaya muy bien y gracias por estar perfecto. con nosotros, fortaleciendo el conocimiento en esta Semana de la Educación. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Cuando pensamos en balance, es necesario pensar en armonía y en equilibrio. Para hablar del balance, la armonía y el equilibrio, quisiera primero que pensáramos en algo. Seguramente, la gran mayoría de las personas que estamos acá, si no todas, hemos sentido en ocasiones que la vida se nos va entre las manos. Quiero que pensemos un poco cuántos de nosotros no tuvimos tiempo para terminar un deber o para terminar una tarea o para tomar una cita médica, o cuántos de nosotros no tenemos tiempo para hacer ejercicio diario, cuántos de nosotros sentimos que no hemos tenido tiempo para culminar una carrera o para empezar una carrera, porque hoy vamos a hablar del tiempo. Y para hablar de este elemento tan importante y cómo él tiene que ver en el equilibrio que deberíamos de tener todos los seres humanos entre la vida y el trabajo, me gustaría comenzar o empezar con una historia. Esta historia tiene que ver con mi vida y así como en las comidas que se dan por tiempos, esta historia se sirve en 3 tiempos. Primer tiempo. Yo soy colombiana, soy bogotana y para nosotros los colombianos, los bogotanos, todos aquellos que me están viendo desde Colombia y Bogotá, seguramente se van a sentir conectados. Es muy usual que en las épocas de vacaciones estudiemos y trabajemos. Algunos hacen estudios adicionales, pero principalmente que trabajemos. A la edad de 14 años empecé con mis primeros trabajos temporales. El plan era estudiar y trabajar. Cuando termino mi colegio, el plan cambia. A los pocos meses de haber terminado mi colegio, me encontraba haciendo mi universidad, anhelosa de esperar este tiempo vacacional para poder empezar a trabajar. Poco tiempo después, mi padre fallece. Y al fallecer, entonces quedó una gran responsabilidad en mí. Yo tenía que trabajar. ¿Qué pasó entonces? Vinieron una cantidad de inquietudes a mi mente. La universidad, el trabajo, la vida, ¿qué debía de hacer? Ya no estaba el mayor proveedor. Ahora alguien se tenía que hacer cargo. Entonces tomé la decisión de tomar un trabajo a tiempo completo y un trabajo parcial. Y por supuesto, estudiar. De 8 de la mañana a 5 de la tarde trabajaba, corría a las 6 de la tarde para estar en la universidad, que estudiaba hasta las 12 de la noche, y de allí corría rápidamente a mi casa a hacer algunos trabajos manuales para poder complementar lo que había que suplir en casa. Dormía un par de horas y volví a iniciar el nuevo ciclo. Levantarme, alistarme, ir al trabajo, la universidad y estas actividades complementarias.
El fin de semana era muy importante la vida espiritual. No obstante, esta vida espiritual también se veía tocada un poco por trabajo y por estudio, cuando me tocaba trabajar los fines de semana, principalmente sábado realmente, hasta mediodía, pues tenía que ir hasta mediodía y a veces había clases en la universidad. Un día, uno de mis líderes me llama y yo estaba corriendo, estaba muy afanada, se queda mirándome y me dice, Giovanna, ¿cómo va tu vida? Y yo le dije, muy bien, así con una gran sonrisa, muy bien. Y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, trabajar, trabajar y estudiar. Y él me dijo, ¿eres feliz? Y yo le dije, por supuesto, soy absolutamente feliz. Me preguntó, ¿eso está alineado con lo que deseas para la vida? Y entonces allí hice un alto y me puse a pensar y dije, alineado. ¿Qué significa estar alineado? Fue allí recién cuando comprendí que mi vida estaba consumida por el trabajo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la vida me consume, cuando el trabajo me consume y no tengo tiempo? Cuando no tengo tiempo para ir al médico, cuando no tengo tiempo para alimentarme bien, cuando no tengo tiempo para hacer ejercicio, cuando no tengo tiempo para tener amigos, cuando no tengo tiempo para aquellos que están en edad tener una relación emocional y aquellos que ya tienen su relación emocional no tienen tiempo para esa relación. Cuando no hay tiempo para los padres, cuando no hay tiempo para los hijos, cuando no hay tiempo, entonces nos perdemos de valiosas oportunidades. Dejamos de ver lo realmente importante para atender lo urgente. Ahora, ¿qué pasa cuando atendemos lo urgente y dejamos de ver lo realmente importante? ¿Cuáles son los riesgos de ello? Que no puedes gestionar lo que no tienes. Si el tiempo no está, simplemente no puedes gestionarlo. Y cuando no puedes gestionar tu tiempo, cuando no puedes trabajar sobre tu tiempo, entonces no puedes crecer. Y resulta que los seres humanos vivimos en constante actividad. No hay bloqueos. Cuando una persona dice, estoy como estancado, bloqueado, muy probablemente está retrocediendo. Los seres humanos o avanzamos o retrocedemos. No hay estancamiento realmente. Entonces, ¿por qué es importante tener este balance? Porque finalmente si no tengo balance y si no tengo equilibrio puedo caer en uno de los grandes riesgos de esta época. La información es importantísima, es necesaria, pero claramente tenemos sobreexceso, ¿no? Sobreinformación. Uno de los premios Nobel se adelantó y predijo lo que sucedería en esta época y sucederá en el futuro. Herbert Simons nos alertó acerca del problema de la sobreinformación. Dijo, con la sobreinformación puede venir una muerte. ¿De qué se trata esa muerte? De la falta de capacidad de atención. Y entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver el equilibrio de la vida con la atención? Tiene que ver mucho. En nuestro cerebro existe algo que se conoce como el sistema reticular ascendente. Ocupa la mayor parte de nuestro cerebro. Y entonces ustedes dirán, bueno, pero yo no vine cierto que estudió neuropsicología, pero no vine a una charla de ciencia, ¿no? Pero ¿por qué quiero hablar hoy del sistema reticular ascendente? El sistema reticular ascendente es espectacular, porque el sistema reticular ascendente está relacionado con algo que se conoce como la ley del enfoque o el principio del enfoque. En lo que te enfoques, creces. Está comprobado científicamente que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de visionar algo y lograrlo y hacer que así suceda. No hay nada, absolutamente nada que no pueda hacer el ser humano. No hay nada, absolutamente nada que no pueda lograr el ser humano. Absolutamente nada. Hay un programa en Estados Unidos que se llama Camina sobre brasas. Te vas a un campamento, durante 15 días te preparas y la graduación de esos 15 días es que te ponen un camino, como el que podemos observar aquí al frente, esta distancia, y con los pies descalzos caminas sobre brasas ardientes. Y no pasa nada, no te quemas, no hay una sola irritación en tus pies. ¿Por qué razón no pasa absolutamente nada? Porque nosotros tenemos el poder para lograr absolutamente todo.
Por esa razón es importante entender nuestro sistema reticular ascendente. Ahora, el sistema reticular ascendente se activa haciendo 5 cosas específicas. Dice, tiene que tener primero un equilibrio personal para después tener un equilibrio entre el trabajo y su entorno. ¿Cómo nos equilibramos y cómo activamos el sistema reticular ascendente? Número 1, tengo un plan. Número 2, ese plan tiene un propósito. Número 3, tengo rutinas y esas rutinas deben estar acompañadas de indicadores, de metas, de objetivos. Y número 5, ejecuto. Nuestro cerebro tiene la capacidad de vivir las cosas en tiempo real. Porque hay personas que hacen muchas metas y no las logran. No las logran porque no se han hecho buenas preguntas o no han hecho un buen plan. Y entonces su cerebro, cuando va a buscar la pregunta, dice, pero no está. ¿Sobre qué voy a trabajar? Ahora, es importantísimo, como les decía, todo el tema de el equilibrio entre el trabajo y la vida. Hay un libro de Stephen Covey que se llama Primero lo Primero. En este libro, Stephen Covey habla de la diferencia entre la brújula y el reloj y nos invita a ser direccionados por la brújula, porque el reloj finalmente se puede convertir en un gran tirano. Cuando no tengo un plan, cuando no tengo un propósito, cuando no tengo disciplinas. Ahora, de lo que se trata es de cada día hacer algo que nos permita evolucionar, de cada día hacer algo que me permita lograr el equilibrio. Les hablaba de un principio que es el enfoque. En lo que te enfocas, creces. Si tú te enfocas en que puedes lograr las cosas se van a lograr porque esa información está previa en tu cerebro. Pero para que eso suceda tienes que equilibrarte. El principio del equilibrio dice que si desequilibras una cosa en tu vida va a tender a desequilibrarse. Pero si equilibras una, va a pasar todo lo contrario. La vida empezará a tener pequeños equilibrios. La brújula, a diferencia del reloj, dirige, te da un rumbo. La pregunta es, ¿cuál es el rumbo de la vida? ¿Hacia dónde van sus vidas? Hay 5 aspectos que me gustaría compartir el día de hoy con ustedes para lograr este tan anhelado equilibrio que deseamos los seres humanos. Ahora, ¿por qué el equilibrio? Porque cuando no estoy equilibrado puede ser que me estrese, cuando no estoy equilibrado puede ser que esté más irascible, cuando no estoy equilibrado me vuelvo propenso a las enfermedades mentales y emocionales. Cuando no estoy equilibrado es posible que esté más triste, cuando no estoy equilibrado es posible que esté desenfocado, cuando no estoy equilibrado es posible que no sepa a dónde ir o cómo ir. Entonces, primer paso. Para lograr el equilibrio es importante centrarnos en la productividad. Sócrates decía y nos advirtió y dijo, cuídense de una vida ocupada e improductiva. La productividad es el placer, es el don que tenemos de hacer que las cosas pasen. ¿Qué tan equilibrados somos? ¿Qué tan productivos somos? Usualmente las personas cuando quieren equilibrarse hacen listas, ¿no? Y hacen checklist. ¿Qué hice a las 7, a las 8, a las 9 o a las 10 de la mañana? Y resulta muy frustrante poder revisar y al final darte cuenta que no cumpliste el objetivo, que no cumpliste eso que habías chequeado. ¿Por qué entonces se nos dice que es importante priorizar? Cuando priorizas, cuando te enfocas en 3 puntos en vez de 10 tareas en el día, es más probable que logres ser efectivo. Muy bien. El siguiente es el poder de la delegación. Y entonces para eso voy a dar un ejemplo. ¿Quiénes de aquí son mamás? Levanten la mano. Muy bien. Nos pasa a las mamás en ocasiones que delegamos a nuestros hijos que laven los platos. Pero cuando el hijo no lo hace como nosotras esperamos, puede ser que pensemos, oye, ¿por qué estás desperdiciando tanta agua? O es que eran los platos, las ollas y limpiar el mesón, no solamente eran los platos. Y entonces les decimos, no, déjame que yo lo hago. Nuestra sociedad latinoamericana es una sociedad a la que
Cuando los niños están creciendo les cuesta delegar, les cuesta responsabilizar y sobre todo en esta época y sobre todo para las generaciones crecientes. Delega, suelta, confía en otros. La delegación tiene que ver con el principio de la confianza. Si no confiamos, si no soltamos, difícilmente podremos tener tiempo para equilibrar. El siguiente paso es el perfeccionismo te quita tiempo. Cuando te centras en que una tarea esté exacta y que tenga todo el detalle, pierdes tiempo. No significa que no trabajes bien y que no hagas bien las cosas, pero cuando tu vida es consumida por el perfeccionismo, por la orientación al detalle, es posible que te pierdas de la belleza de la vida porque vas a tender a ver en blancos y negros y te vas a perder de las dualidades de la vida, ¿cierto? De las misturas. Establece límites para tu tiempo personal, familiar y laboral. Entonces, dedica tiempo para hacer ejercicio, por lo menos 1 hora diaria. Dedica tiempo para alimentarte bien. Desayuna, almuerza y cena, no más allá de las 7 de la noche. Come comidas entre espacios. Tercero, lee buenos libros. Cuarto, planifica tu vida. Quinto, respeta tu sueño. Sexto, ten metas y objetivos. De esta manera vas a poder equilibrar la vida con tu familia y la vida familiar. Y, por supuesto, la vida laboral. Y otro punto importante a tener en cuenta es la vida no es una competencia, realmente. La vida es una gran oportunidad que tenemos para disfrutar. Hay un principio que quiero compartir con ustedes, que es el principio de ralentizar para terminar esta presentación. Ralentizar tiene que ver con hacer la vida como si estuviera en cámara lenta. Cuando te tomas un tiempo para pensar, cuando te tomas un tiempo para disfrutar, cuando te tomas un tiempo para ver lo que sucede detrás del trabajo, lo que sucede detrás de las rutinas diarias, entonces vas a tener ese tiempo para lograr el equilibrio tan anhelado. Equilibrar la vida personal, la vida familiar y la vida laboral te va a traer salud mental, emocional y va a permitir que puedas cumplir todas tus metas y objetivos. Si lo haces de esta manera, entonces la vida no se te va a ir como arena entre las manos. Muchas gracias. Ralentiza, pero no exageres, ¿no? Y hay que hacer las cosas con agilidad, pero siempre pensando en lo que tú nos has dicho, equilibrar. Muchas gracias, de verdad, Giovanna, por tan sabios consejos y además por tan literatura extraordinaria que nos compartes. Bueno, tenemos algunas consultas. Cristian me va a acompañar para transmitir esas preguntas que hemos capturado del público. Cristian, por favor. Bien, Giovanna. ¿Cuáles son algunas señales de advertencia de que mi vida laboral está afectando negativamente mi vida personal o viceversa? Muy bien. Algunas de las señales. Cuando empiezo a sentir que la cotidianidad me está sobrepasando. Cuando empiezo a sentir que ya no me puedo concentrar o atender de la misma manera. Cuando empiezo a sentir que 12 horas no son suficientes, sino que necesito 24 horas, no son suficientes, o 12, sino que necesito que éstas se multipliquen. Cuando empiezo a sentirme agotado mental y físicamente. Cuando empiezo a darle más espacio a unas áreas de mi vida que otras. Cuando me es difícil concentrarme. Cuando me empiezo a sentir irascible. Cuando empiezo a sentir que básicamente lo que me rodea está perdiendo el control de lo que debería de pasar. Muy bien, muchas gracias. ¿Tenemos una pregunta más? Gracias, Giovanna. Me gustó mucho lo que dijiste de que uno tiene que tener un cuidado. Ahora, ¿qué estrategias prácticas puedo utilizar para lograr un mejor equilibrio entre mis responsabilidades laborales y personales? Muy bien, entonces, como lo dije en mi presentación, todo empieza por mí. Hay que primero armonizarse. ¿A quién se debe armonizar? Primero debemos armonizarnos a nosotros mismos. Si yo respeto mi tiempo de descanso, si por lo menos practico 1 hora de ejercicio diario, si me doy tiempo para alimentarme bien, si me doy tiempo para cultivar mi mente
y leer buenos libros, si me doy tiempo para capacitarme y aprender nuevas destrezas, si doy tiempo para hacer uso de esas habilidades y destrezas y ejecutarlas como tal, si respeto mis horas de descanso, si además de eso creo tiempos para poder compartir con otros, entonces yo voy a poder armonizar. Primero tengo que armonizarme y equilibrarme a mí mismo para poder equilibrar todo lo que me rodea. Y no olvidemos que sí es importante tener un plan, ese plan debe estar alineado a un propósito, ese propósito debe guardar rutinas y frente a esas rutinas pues tenemos que cumplirnos, ¿no? Ejecutar las rutinas. Muy bien, muchas gracias Giovanna por sabios consejos. Un fuerte aplauso para Giovanna, por favor. Muchas gracias Giovanna, muy gentil. Si tú lo crees, podrás mover montañas, cruzarás los mares e irás sobre las aguas, las aguas. Estás rendido, caes de rodillas, buscas algo de esperanza ya. Vas intentando, te das por vencido, te faltan fuerzas para continuar. Pues tú has visto que el día llega a su fin y vuelve la noche cruel. Mas si estás solo, no sabrás, no sabrás. Si tú lo crees, podrás mover montañas, cruzarás los mares, irás sobre las aguas, las aguas. Si crees, podrás mover montañas, cruzarás los mares, irás sobre las aguas. Si tú lo crees. Te dicen que tú tengas fe, pero sientes que... Seminario ha cambiado mi vida. Seminario me motiva a seguir siendo un joven dentro del Evangelio. Seminario me inspira a ser mejor persona. Seminario me guía mediante la Escritura. Seminario me hace feliz. Seminario me inclina. En seminario encuentro buenos amigos. En seminario aprendo a Jesucristo. En seminario me siento bien. En seminario tengo más confianza. En mi seminario encontramos nuevas amigas. ¿Y tú qué esperas para venir al seminario? Podrás mover montañas, cruzarás los mares, irás sobre las aguas. Si tú ¿Dónde quieres ir en la vida y qué camino debes escoger? ¿Quieres tener una buena educación? ¿Obtener un buen trabajo? ¿Las mejores habilidades para el futuro? Alcanzar las metas no siempre es fácil. Los obstáculos como el dinero, el tiempo, las dudas y el temor nos pueden bloquear la visión para alcanzarlas. Pero existe una posibilidad de lograrlo y nosotros podemos ayudarte. En la Iglesia de Jesucristo tenemos el programa Pathway Connect, un ambiente espiritual ideado para terminar de desarrollar tus talentos y alcanzar tus metas académicas a un costo significativamente reducido. Para más información de los recursos disponibles según su país, visite el portal de Bienestar y Autosuficiencia del Área Sudamérica Noroeste o ingresa a www.byupathway.org/es. English Connect es un programa diseñado para enseñar inglés en pequeños grupos organizados, de acuerdo a sus necesidades. Estos cursos se dividen en 3: nivel básico, intermedio e intermedio alto, y tienen una duración de 25 semanas. English Connect 1 y 2 son totalmente gratuitos. English Connect 3 tiene un pequeño costo y se hace de manera online en la plataforma BYU. Los manuales de trabajo y más recursos pueden ser descargados en la web para ayudarle en su proceso de aprendizaje. Para más información, visita el portal de Bienestar y Autosuficiencia del Área Sudamérica Noroeste o ingresa a www.englishconnect.org/es. Nuestro próximo invitado nos va a reenfocar en algo súper importante. Andrés me va a acompañar para presentar justamente a quien nos hablará de la importancia del pensamiento crítico y la creatividad en una época tan compleja como esta, ¿verdad? Este experto es director de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil. ¿Qué más es él? Él es docente e investigador de la Universidad de Guayaquil. Es miembro también del Grupo de Investigación de Inteligencia Artificial e Información Tecnológica. Es autor de libros en el área de simulación,
probabilidad y estadística educativa y publicaciones científicas en revistas de alto impacto. Y también no solo se ha quedado ahí, sino que ha ocupado cargos de dirección y subdirección en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, así también como coordinador de investigación de la Facultad de Ciencias, Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. Invitamos a continuación con su fuerte aplauso a Lorenzo Ceballos. Hola. Lorenzo, ¿Cómo están? encantado de saludarte. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bien, gracias. La tecnología, la informática, eso tan difícil para muchos como yo. Así que me voy a sentar atento para escucharte. Ok, muchas gracias. Luego de tu tiempo, volveremos para hacerte algunas consultas del público transmitidas por producción. Muy bien. Es tu tiempo, gracias. Lorenzo, un aplauso otra vez para él. Muchas gracias. Ok, buenas noches. Realmente para mí me complace estar aquí frente a ustedes y poder compartir mis experiencias y poder compartir, por supuesto, mi camino hasta ahora que he recorrido. Pues realmente este tema que se ha dado ahorita, la importancia del pensamiento crítico y la creatividad, me ha hecho pensar bastante de las cosas que he hecho durante todo este tiempo, que en pocas palabras ha sido un poco empírico. Pero a partir de este tema que profundicé y pude entender y pude leer, pues ha aterrizado un poco más. Hay una palabra muy célebre, es un proverbio chino que me gusta y que siempre trato de decirlo, ¿no? Pero cada quien tiene su interpretación. Yo tengo mi propia interpretación en este caso. Dale un pescado a un hombre y comerá un día. Enséñale a pescar y comerá todos los días. Pues realmente, ¿de qué se trata esto? ¿Qué nos dice este pensamiento? Voy a dar un ejemplo de mi vida. Más o menos yo estaba a punto de entrar al bachillerato. En ese tiempo había especialidades, químico, biólogo, físico, matemático. Yo me crié con mi tía y mi abuela, mi tía profesional y docente también de la universidad, ya jubilada. Me dijo un día, ¿sabes qué, hijo? Toma la especialización de físico matemático. Pero mi temor a las matemáticas y también mis compañeros iban a la otra especialización que era químico biólogo, pues yo lo seguí. Una vez que me gradué, no sabía qué hacer. Escuchaba que muchos compañeros habían ido a la Escuela Superior Politécnica y ¿qué es eso? No la conocía muy bien y no habían entrado. Averigüé, indagué y un día nos fuimos con otros compañeros a hacer el examen. A duras penas, cuando terminé mi bachillerato, 10 casos de factorización, no más. Pero realmente cuando me senté en el examen y vi eso, pues me sorprendió, quedé mal, creo que no respondí ninguna pregunta y no pasé. Pero quería entrar yo a la Politécnica, quería ser parte de ese staff de alumnos que yo los veía brillantes, manejando las matemáticas, manejando la física, manejando las químicas excelentemente. Entonces me comencé a preparar. Estuve un año casi prácticamente estudiando de 7 de la mañana, de 8 de la mañana, a 1 de la tarde en la biblioteca municipal. Para mí al principio fue terrible para mí porque yo no entendía. Para eso también seguía un curso en la tarde que justamente lo daban unos ayudantes de cátedra. ¿Para qué? Muy buenos ayudantes me comenzaron a enseñar poco a poco. Una vez que ya aprendí, me metí al pre y lo pasé. Aprendí matemáticas, aprendí a saber y hoy en día soy profesor en el área matemática y en el área estadística. ¿Qué quiero decir con esto? Al hablar de qué es el pensamiento crítico. Es la capacidad de adoptar una postura propia y fundada sobre una problemática. La problemática que yo tuve en ese principio fue que no sabía matemáticas para poder ingresar posiblemente a la universidad de mi vida. Yo me gradué en la Politécnica, hice mi pregrado, hice mi máster y eso me ayudó muchísimo a irme al extranjero, a hacer una maestría
en Cádiz, en la universidad, en España. Realmente supe de la problemática. Por supuesto, no sabía qué era el pensamiento crítico, no sabía que estaba aplicando pensamiento crítico, pero lo estaba aplicando. Estaba haciendo las cosas que creía que me iban a llevar a tener un mejor futuro para mi hogar. El segundo párrafo supone analizar e interpretar datos, evidencias, argumentos para construir opiniones y tomar decisiones. Exactamente. ¿Cuáles fueron esas variables que yo analicé? Primero, que tenía que aprender matemáticas, que tenía que resolver problemas, que me iba a costar muy fuerte, pero la toma de decisiones, al final quise ser alumno de la Universidad Politécnica de aquí. El pensamiento crítico se compone de conocimiento, la habilidad para poder saber que yo necesitaba prepararme y por supuesto la actitud, una actitud positiva, una actitud en la cual yo sabía que tenía que esforzarme para poder cumplir mis sueños. De todos mis compañeros, fuimos 2 o 3 que pudimos ingresar a su universidad. Estamos hablando de una corte de 50 alumnos. 3 que nos graduamos, fuimos graduándonos en esa universidad. Luego, una vez que ya sabía matemáticas, realmente tuve una oportunidad en la universidad justamente de dar matemáticas. Pocas personas se apuntan para dar matemáticas en un área universitaria, al menos en mi tiempo cuando yo entré. Entonces dice, ¿qué importancia tiene el pensamiento crítico en la educación? Pues realmente es la base que tienen los jóvenes para tomar decisiones propias durante su vida académica y profesional. Y así fue. Todas las decisiones que yo pude haber tomado durante todo este tiempo de mi vida, justamente fue para llegar a ser docente, que es lo que me apasiona, que es lo que me gusta. Durante todo ese proceso de docencia he ocupado cargos directivos, pero siempre me he enfocado y nunca me he apartado de la docencia. El pensamiento crítico y la creatividad. Pues realmente no puede existir pensamiento crítico sin creatividad. ¿Por qué? Ya que revisa las ideas de los otros y de uno mismo. La función del pensamiento, la generación de ideas. Ambos parten de identificar e interpretar soluciones problemáticas. Pues sí, jóvenes, lo más importante es que ustedes traten de solucionar el problema que lo tienen enfrente. No retrocedan, no le teman, que al principio les va a costar, sí, mucho. No dejen de pelear, dejen de luchar por sus sueños. No dejen de pelear por la carrera que ustedes quieren, por las carreras que ustedes van a ser felices. Realmente es importante. Muchos alumnos como director, yo tengo en mi oficina, me vienen a visitar muchos alumnos. Muchas veces se quieren retirar, muchas veces se quieren abandonar la carrera. Y yo les digo, hijo, ingeniería es comenzar y ir trabajando de a poco para que puedas tener y cumplir tus objetivos y puedas ser un profesional en algún momento. Cuando hablamos de creatividad, pues estamos hablando que es la capacidad para generar soluciones originales y novedosas. Pues sí, si ya usted tiene un pensamiento crítico y quiere seguir avanzando en su carrera, recuerde que su carrera usted tiene mucha competencia. En su carrera muchos van a salir de la misma universidad posiblemente o de otras, pero va a tener competencia. Y es su creatividad lo que lo va a llevar como joven estudiante y como futuro profesional a poder obtener o ser mejor o ir más allá de lo que normalmente se da en la media de una profesión o de un talento. Es decir, la creatividad es ver lo que otros ven, pero pensar que nadie lo ha podido realizar, nadie lo ha podido pensar. En la creatividad tenemos algunos puntos, como por ejemplo es la imaginación,
el conocimiento, la libertad de pensamiento, el desarrollo de nuevas ideas. Hacia allá tenemos que ir y hacia allá tenemos que apuntar. En resumen, podemos decir que el pensamiento creativo es un don que tienen todas las personas. Todo ser humano tiene ese don. Tiene la oportunidad de poder pensar, ser creativo y realizar cosas maravillosas. Yo, como miembro de la iglesia y como parte, siempre yo comparo, también siempre doy al final un mensaje, un pequeño mensaje comparado con las cosas de la Biblia o de las Escrituras. Del Evangelio de Jesucristo, yo tomo siempre el ejemplo de los talentos. Realmente, aquella persona que obtuvo los 10 talentos es porque esa persona se esforzó. Y es la persona o el estudiante que pudo lograr sus metas. Y ojo, no termina ahí. Sigue adquiriendo más beneficios durante toda su vida. Pero si simplemente usted se rinde o baja los brazos, pues lamentablemente no podrá lograr lo que quizás algún momento quiso o soñó. Arriésguese a soñar, pero también arriésguese a cumplir sus sueños. Póngase metas. Identifique el problema. Identifique los desafíos y no le tenga miedo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Siempre conceptos como criticar, como analizar, son importantes desarrollar para entender mejor, ¿verdad? Especialmente en este entorno religioso en el que tú nos has también explicado algo. Así que muchas gracias por eso. Tenemos algunas preguntas que Andrés va a transmitir. Claro. La primera pregunta es, ¿cómo la autosuficiencia me ayuda a desarrollar la creatividad? Bueno, recordemos que la autosuficiencia es poder lograr los objetivos en el camino por uno solo. Pero durante ese camino nosotros necesitamos identificar un problema, necesitamos saber realmente qué es lo necesario para poder ser autosuficientes. Y la creatividad es parte, es un mundo en el cual me ayuda a poder salir adelante y poder tomar riesgos y poder cumplirlos, y poder cumplir mis metas, por supuesto. Increíble, ¿no? La verdad que eso nos lleva a querer desarrollar ese pensamiento, ¿no? ¿Y cómo puedo entonces, o cómo podemos desarrollar ese pensamiento crítico? Bueno, hay un sinnúmero de puntos que se puede lograr conseguir esta meta del pensamiento crítico. Por ejemplo, el primer punto, identificar el problema. O sea, ¿qué es lo que quiero resolver? En el caso de cualquier persona, ¿qué necesito resolver para poder obtener mi meta? ¿Qué necesito aprender para lograrlo? Un tercer punto, determinar la relevancia de los datos, es decir, identificar cuáles son los datos necesarios para yo poder salir adelante con ellos. Un tercer punto, hacerme preguntas siempre, no tener vergüenza de hacer las preguntas, de consultar y de averiguar. Encontrar una mejor solución, presentar la solución que has encontrado y finalmente analizar tu decisión y cumplirla y hacerla. Entonces tiene que ver mucho con la planificación. Así es, con el pensamiento crítico. Exactamente. De uno mismo y de la situación que se nos presenta en el trabajo. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Lorenzo. Realmente muy gentil por todo lo que has entregado esta tarde. Yo voy a pedir un fuerte aplauso nuevamente para él. Muchísimas gracias, queridos amigos, por haber compartido estos minutos, horas de aprendizaje, de recordación de aquellas cosas que realmente necesitamos comprender para prepararnos al éxito, especialmente los jóvenes. Han sido momentos extraordinarios de escucha a los expertos en esta segunda edición y el segundo día de Semana de la Educación. Estaremos atentos para regresar con más.
Participa del devocional especial con 2 miembros del Quórum de los 12 Apóstoles y la presidenta general de la Sociedad de Socorro. Aprende más de cómo obtener una educación universitaria de calidad este 17 de septiembre.